¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que estén bien en sus casas, que estén con sus seres queridos, con sus hijos, con sus papás, con sus mascotas, con quien ustedes decidan, pero que gocen de mucha salud y eso es lo importante. Espero que pues todos sus familiares estén bien y que ustedes estén pues abocándose ya en estos últimos días al estudio, que prácticamente ya estamos en la recta final de este semestre. No sé si ya hayan tenido conocimiento con sus demás profesores, si les han dado noticias. Yo por mi parte quiero comentarles que ya les daré instrucciones en el chat más tarde. Nos han indicado ahora sí finalmente el calendario oficial. Las clases se acaban el día 12 de junio. Hasta el día 12 de junio yo voy a estar subiendo estas sesiones. No quiere decir que por ello vamos a dejar de preguntar a las personas. Espero que este silencio incómodo que han tenido ustedes al no preguntarme tantas cosas quiera ser una buena, o quiero pensar que es una buena señal, que están entendiendo todos los temas, porque yo sé que los temas filosóficos de pronto son complejos. Me hubiera encantado darles una materia a lo mejor un poquito más aterrizada a sus gustos, a lo mejor un poco más técnica, más jurídica, pero bueno, también es importante esta parte desde el punto de vista filosófico, criminalístico. Es importante que ustedes tengan ese sustento y esto los va a forjar, aunque ustedes piensen que no. Sí es importante este tema criminalístico para que ustedes lo consideren. Entonces ya les daré instrucciones, no dejen de preguntarme, por favor, porque ya saben que esto es importante, y voy a seguir llamando yo de todas maneras personas para ir viendo si están bien, si están mal, cómo se sienten, si están aprendiendo, si no están aprendiendo. Eso para mí es muy importante y pues por favor hagan mucho énfasis en buscarme si tienen por ahí alguna inquietud o si no entienden nada, y yo estoy a sus órdenes tratándose de materia o de otras, siempre y cuando sea jurídica, naturalmente, y seguimos entonces, ¿ok? Vamos a seguir entonces con nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminalística. Y estamos hablando, recuerden ustedes, de muchas facetas que tiene la criminalística. El último, hablamos de indicios, hablamos de concatenación de indicios de representación de hechos acontecidos, y por ahí el último autor que referimos, me refiero a Juventino Montiel Sosa. Juventino Montiel Sosa, quien en su tomo de Criminalística 2 por ahí habla del principio de probidad, que fue de las últimas cosas que hablamos. Refiriéndose al principio de probidad, propiamente, en primer principio, con una reconstrucción de fenómenos y de ciertos hechos, en principio, que nos van a acercar al conocimiento propiamente de la verdad. Puede ser como un bajo, como un mediano o como un alto grado de prohibición, o simplemente de concatenación, o simplemente ningún nivel de probidad. Eso quiere decir que al momento de que nosotros concatenemos algunos hechos para acercarnos al conocimiento de la verdad, podemos llegar a propiciar un bajo, un mediano o un alto grado de probidad, dependiendo de las conductas y de cómo concatenemos nosotros las pruebas. Entonces eso se refiere al principio de probidad. Nosotros de alguna manera estamos reconstruyendo fenómenos, acontecimientos, y esos acontecimientos nosotros los vamos a estudiar desde el punto de vista de un bajo, mediano o alto rango de probabilidades. En pocas palabras es eso. La reconstrucción de hechos o la representación de hechos propiamente, como lo hemos comentado, aumenta propiamente a medida que nosotros relacionamos más evidencias y las aportamos al caso concreto. Vamos a trabajar con ciencias tales, como ya lo hemos mencionado, como la estadística. Vamos a trabajar con, en la medida en que se relacionan las evidencias, vamos a trabajar con ciencias forenses o la ciencia forense, como lo hemos dicho. Trabajamos también con todos los tipos de indicios que hemos estudiado a lo largo del curso. Entre más indicios tengamos y aportemos una investigación, hay más posibilidad o tenemos mayores posibilidades de individualizar al delincuente. Eso es importante. Entre más indicios tenemos, es más probable, de acuerdo al principio de probidad que estamos aterrizando, que nosotros podamos individualizar al delincuente. Luego entonces la probabilidad clásica u objetivista va a interpretar la probabilidad
propiamente como una frecuencia relativa de la ocurrencia de algún evento o resultado, ¿ok? Propiamente en el desempeño, vamos a hablar del desempeño final o la representación de un experimento, vamos a entender propiamente una actividad que pudiera conducir a resultados previstos. Esto es lo que nosotros estudiamos en criminalística, sin olvidar naturalmente que el resultado particular observado en cualquier etapa del experimento también está generado por el azar, es decir, no podemos nosotros de ninguna manera soslayar o de ninguna manera considerar que pues todo lo tenemos controlado o manejado desde el punto de vista científico. Recuerden ustedes que hay cosas que no están en nuestras manos o en las manos del hombre, hay cuestiones que son de probabilidad, de azar, y es importante saberlo, entenderlo de esta manera. No todo está en manos del hombre, hay sucesos, hay acontecimientos respecto de los cuales nosotros no tenemos control. ¿Qué va a pasar si nosotros no trabajamos con las evidencias indicadas? No podemos dejárselo todo al azar. En la medida en que dejemos al azar la reconstrucción de hechos, tenemos menos probabilidades de individualizar un delincuente y nuestro estudio deja de ser objetivo. Hablamos también por ahí de algunas escuelas que refieren este tipo de aplicaciones del principio de probidad. Hablamos de la escuela subjetivista o abyesiana. Esta escuela subjetivista o abyesiana va a utilizar precisamente los resultados de manera a priori para poder nosotros calcular una probabilidad de posibilidades en el espacio-tiempo. ¿Qué probabilidad hay de que un suceso ocurra en un momento dado, en un lugar determinado, en un espacio determinado, específicamente? Otra vez, prácticamente es ninguna. Todos los sucesos y toda la materia tiene un solo lugar en el espacio. Es un principio que hemos visto desde el punto de vista lógico. No quiero tampoco meterles un poco con estos temas filosóficos. De por sí, Ramírez Aldaraca, al momento de estudiar todos estos temas, todavía los expresa a través de un lenguaje matemático, algebraico, sus famosos matemas, y yo no quiero hablarles ya más de ello porque de por sí es complicado todo este cúmulo de razonamientos lógicos, y es importante que lo entendamos, pero solamente vamos a referir que ningún bien, ningún cuerpo puede ocupar dos veces el mismo lugar en el espacio, y ningún otro cuerpo puede ocupar el cuerpo que ocupa otro cuerpo el lugar en el espacio, precisamente por la individualidad que todos y cada uno de los cuerpos tenemos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar porque hay varias maneras de interpretar este principio de probidad, de manera objetiva y subjetiva. Vamos a pensarlo desde este punto de vista. Desde el punto de vista objetivo, ¿cómo interpretamos el principio de probidad? Pues va a existir una frecuencia relativa. Hablamos de un proceso propiamente que repite varias veces, varias condiciones, una sola pulsación o un solo suceso, observar propiamente que se aproxima a un valor, ¿ok? Es decir, desde el punto de vista objetivo, nosotros tenemos que repetir las cosas para que volvamos a entender, para que nosotros podamos entender desde el punto de vista lógico, jurídico, científico, cómo es que sucedieron las cosas, y poder entonces estar frente a una verdad objetiva y científica. La teoría clásica pues también se refiere a una razón respecto al número total de casos que son igualmente posibles. ¿Qué tan probable es que las cosas vuelvan a pasar en el tiempo y en el espacio de la misma manera? Eso prácticamente no es posible, es muy complicado. El principio de probabilidad o de probabilidad desde el punto de vista subjetivo, nos vamos a referir a una probabilidad de resultados posibles desde el punto de vista de un proceso que con base en la experiencia de las personas podemos llegar a resolver. Es el objetivo lo vamos a asociar siempre con una persona, con un sujeto. Yo lo percibo por los sentidos y voy a analizar desde mi punto de vista de qué manera o cuántas veces ese suceso puede volver a ocurrir o a representarse en un tiempo determinado. Desde el punto de vista objetivo, simplemente nos vamos a referir no a un sujeto, sino a una repetición concatenada de sucesos para poder entender si se llevó a cabo de una manera o no, ¿ok? Vamos también a basarnos en la cantidad de indicios para que nosotros podamos determinar la existencia de las probabilidades, como ya lo habíamos comentado. Entre más indicios, más probable es, más científico es, más objetivo es y menos debatible es, y podemos hacer nuestra labor como investigadores y como criminalísticos, ¿ok? Vamos a hablar ahora del principio de probidad y también la fundamentación de las proposiciones.
¿Qué quiere decir ese tema? Pues ya el principio de probidad lo hemos hablado, lo hemos referido. Y fundamentación, recuerden ustedes que es invocar, referir, como cuando fundamentan un artículo. Fundamento en el artículo tal. Lo vamos a hablar de esta manera. Y nosotros, cuando hablamos de una proposición, hablamos de una idea, de una postura, para que nosotros podamos tener éxito y podamos apegarnos más al principio de probidad. Nosotros tenemos que fundamentar o tenemos que crear proposiciones estructuradas, estudiadas, científicas, y así es como nosotros lo vamos a entender. Para que la explicación propiamente de un hecho sea precisa, para que la probabilidad de la existencia de un suceso haya sido mayor, debemos nosotros fundamentar las hipótesis que nosotros como criminalísticos llevamos a cabo con un mayor número de proposiciones o un mayor número de alternativas. Entre mayores alternativas y proposiciones tenemos, nos acercamos cada vez más al principio de probidad. El principio de fundamentación, entonces, de invocar, de referir una serie de proposiciones, descansa propiamente una verdad, una indeterminación de proposiciones sugeridas, ¿ok? Nosotros no vamos a ver cuál de todas las proposiciones va a ser buena, mala, regular. Tenemos que estudiarlas y tenemos que conocer la gran mayoría de las opciones. Tenemos que tener muchas opciones para poder nosotros fundamentar en la mejor opción o en la mejor proposición, y aquella nos acercará de mejor manera al principio de probidad, ¿ok? Y bueno, pues, desde el punto de vista de este tema, de las proposiciones, vamos a ofrecer una investigación lógica. Vamos a referirnos a una investigación lógica, hechos que previamente son reconocidos como indicios analizados, si existió, claro, alguna concordancia entre ellos. Esto quiere decir que nosotros, al momento de investigar desde el punto de vista lógico, vamos a trabajar con base en estos cimientos que hemos platicado todas estas sesiones de criminalística, que son los indicios. Los indicios propiamente son la llave a todas estas proposiciones. Entre más indicios soporten una proposición, o mejor fundamentada va a estar esa proposición, y podemos acercarnos mejor al principio de probidad, ¿ok? Y bueno, ahí terminamos el día de hoy todos estos temas de probidad, todos estos temas de proposiciones. Y lo voy a referir así. Muchachos, por favor, estudien. Háganme llegar sus ideas, háganme llegar sus comentarios, por favor, sus inquietudes. Si tienen dudas, están muy a tiempo. Tenemos 2 semanas. En 2 semanas vamos a empezar a evaluar. Por favor, no lo dejen ahí. Estoy para ustedes, estoy con ustedes. Entonces, hay mucho ánimo. No se den por vencidos. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para poder apoyarlos y referirlos de la mejor manera posible. Tengan una excelente tarde y sigo a sus órdenes.